determinar anatomía, ver las características de las cavidades. Esto es algo que debemos de aprender los radiólogos y que debemos de dominar el sistema secuencial segmentario para poder hacer un análisis, un approach de las cardiopatías congénitas, y lo vamos a comentar más adelante. Pero lo que seguimos habitualmente nosotros es primero revisar las características de las aurículas, determinar el situs atrial, observamos las dos aurículas, luego caracterizamos las conexiones aurículo-ventriculares, es decir, que la aurícula morfológicamente izquierda esté conectada con un ventrículo morfológicamente izquierdo. Analizamos también la aurícula derecha, que morfológicamente sea derecha y que esté conectada con un ventrículo derecho. Después valoramos los niveles de conexión ventrículo-arteriales y también valoramos el resto de estructuras, como son las estructuras valvulares. Vemos el septum interauricular e interventricular. En este caso observen cómo en el septum interventricular, este es un eje corto del ventrículo, este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y observen el defecto a nivel del septum interventricular en el mismo paciente. A este paciente este fue el protocolo que se le aplicó y vemos cómo la dosis de radiación que se aplicó fue de 0.2 milisieverts. Esto es algo muy bueno. Esto es algo muy bueno porque en un paciente de esta edad se realizó un estudio de tomografía que permitió un estudio preciso de una normalidad a nivel de las estructuras vasculares. ¿Qué ocurría con este paciente? Este paciente ya tenía un eco y lo que querían era realizar el complemento con tomografía para caracterizar justamente esa afección vascular. Ahora vamos a tener este otro escenario muy diferente. Este es un escenario muy distinto al cual nos estamos enfrentando con mucha frecuencia en el instituto. Observen, es un paciente de 28 años. Estos son los pacientes que o bien llegan a esta edad, que esta es la realidad de nuestro país, llegan a esta edad con un diagnóstico que se hace en ese momento, un paciente con cardiopatía congénita, o bien son los congénitos operados sobrevivientes. Vemos aquí, entonces, observen este paciente de 28 años de edad, vemos esta imagen en un plano coronal, un haste para analizar la morfología, vemos el situs, bueno, vemos que es totalmente anormal, observen la disposición que tiene el corazón, vemos la punta del corazón hacia el lado derecho. Esta es una imagen en un plano 4 cámaras, observen la disposición que tienen las cavidades difícil definir, primero en esta posición, y después, viendo las características de las cavidades, muy difícil definir cómo está la anatomía. Este es un caso verdaderamente complejo. ¿Qué ocurriría en este caso si yo realizo únicamente un ecocardiograma? ¿Creen ustedes que sea fácil realizar un diagnóstico? Definitivamente no, la ventana no ayuda, es por eso justamente la idea de mostrar estos 3 primeros casos, para que veamos, bueno, cuál es la aplicación del método y qué importante es el definir cuál es el método más útil en estos casos. A este paciente se le realizó un angio, no sé por qué se bota, perdón. Se le realizó un angio en donde también es muy importante para poder caracterizar la vascularidad y la normalidad que tenemos en estos casos. Este paciente era un paciente con un situs inversus, con una concordancia AB, con una doble salida del ventrículo derecho y con un arco aórtico derecho. Únicamente este tipo de métodos que tienen una resolución espacial óptima nos permiten analizarlos adecuadamente. Ahora bien, después de haber analizado estos 3 escenarios, lo que podemos revisar son los criterios apropiados y qué es lo que dicen respecto a estos 2 métodos de imagen, en particular resonancia magnética, por supuesto, que es el tema que nos atañe en cardiopatías congénitas. Aquí se reunieron todas las asociaciones, vemos la de resonancia magnética, tomografía cardiovascular, el Colegio Americano de Cardiología, el de medicina nuclear, los radiólogos, y vemos cómo desde el 2006 hablan de criterios apropiados de estos 2 métodos de imagen en lo que se refiere a cardiopatías congénitas. ¿Y qué es lo que menciona? Esto es muy interesante. Le dan una 9 en lo que se refiere a estos métodos de imagen, en particular en cardiopatías congénitas. Esto quiere decir que definitivamente en el caso de cardiopatías congénitas la utilidad de los métodos de resonancia y tomografía es muy importante. Tenemos también, a partir de ese momento, vemos eso fue en el 2006, en el 2008 tenemos las guías del manejo de los pacientes con cardiopatía congénita a los adultos, en donde se hace énfasis a estos 2 métodos de imagen, las guías europeas del 2010, donde también se habla del paciente con cardiopatía congénita, del adulto, y después tenemos el consenso del 2010 en lo que se refiere a resonancia magnética. Esta bibliografía la sugiero, que creo que es muy importante el tenerla en mente y el poder realizar una revisión precisa, y nos vamos a basar en esta plática, en estas revisiones. Tenemos las guías europeas de cardiología también en resonancia magnética, esto ya se refiere en particular a resonancia magnética en cardiopatías congénitas del adulto. Y tenemos estas guías, como podemos ver aquí, las del 2011, las del 2013, en donde ya se menciona en particular a las guías y el protocolo que se debe de seguir en cardiopatía congénita.
Ahora bien, entonces como mencionábamos hace un momento, definitivamente el eco es el método de imagen que vamos a utilizar de manera rutinaria. Vamos a utilizar la resonancia magnética y la tomografía como los métodos que vamos a elegir cuál es el más útil después de haber sido llevado el paciente a eco. Tener en cuenta la tomografía cuando la resonancia magnética tenga una contraindicación, cuando sepamos que la resonancia magnética no va a ser útil porque el paciente está quizás operado, ya tiene un dispositivo que nos va a impedir la exploración. Ahora bien, aquí tenemos el paciente con cardiopatía congénita. ¿Cuál es entonces la idea que debemos de seguir? El paciente siempre debe tener primero un eco. Cuando se trata de pacientes muy pequeñitos, el paciente va a ir a tomografía ¿cuándo? Cuando lo que nos interesa valorar es una normalidad vascular, una normalidad del arco aórtico o una normalidad coronaria. ¿Cuándo va a ir este paciente a resonancia magnética? Cuando tenga una cardiopatía compleja, cuando tenga una normalidad vascular, cuando sea univentricular fisiológicamente, cuando se trate de un paciente con sospecha de Epstein, un paciente con un tumor o con una miocardiopatía dilatada. Estos son los dos casos en los niños. Luego tenemos los pacientes que son adultos, cuando van a ir a resonancia magnética para diagnóstico y para seguimiento después de cirugía. Como ya vimos, el adulto definitivamente debe de ir a resonancia magnética siempre como complemento a un eco. Ahora bien, cuando el paciente es seguido de cirugía, cuando este paciente quirúrgico que está operado debe de ir a tomografía en lugar de resonancia magnética, debe de ir a tomografía cuando el paciente tiene algún objeto metálico que nos va a impedir una exploración adecuada, cuando tenga stents, cuando sea portador de marcapaso o de desfibrilador. Este punto, como ya sabemos, los que nos dedicamos a resonancia magnética, este ya es algo muy relativo, ya que hoy ya tenemos estos dispositivos que son compatibles con resonancia magnética y ya nos permite realizar un diagnóstico. Entonces, sugiero mucho este seguimiento. Esto creo que es algo que le gustó mucho a los cardiólogos pediatras, a los cardiólogos que se dedican, los cirujanos, porque nos ayuda a tener una idea de cuándo el paciente debe ir a uno de los dos métodos de imagen. Ahora bien, en lo que respecta a resonancia magnética, la resonancia magnética, ¿qué es lo que nos aporta en estos pacientes? En estos pacientes, bueno, como primero sabemos, la resonancia nos permite valorar la anatomía, definir claramente la anatomía, como vimos hace un momento lo importante que es. ¿Qué ocurre con la resonancia magnética? El método no tiene restricción al acceso a la anatomía y la función biventricular. No importa la geometría, no importa la disposición que tengan esas cavidades cardíacas. Como ya vimos, la resolución espacial que tiene el método nos permite caracterizarlas adecuadamente, no importa si está dilatado y nos permite valorar perfectamente la disposición que tiene. ¿Cuándo es difícil? Cuando tenemos, por ejemplo, ventrículos como estos. Observen cómo aquí podemos ver un ventrículo único, como vemos aquí las dos estructuras auriculares y el ventrículo, o bien cuando tenemos anormalidades animales de las válvulas. Este paciente con una ausencia de válvula tricúspide. Aquí vemos una genesis de la válvula tricúspide. No sé, señor, ¿por qué se bota la presentación? Entonces, disculpen. Entonces, como les decía, en esos casos es difícil. Aquí tenemos un caso. Aquí observen en esta paciente de 14 años. Este es un caso interesante. Es una paciente que se presenta con falla cardíaca. Es una paciente que llega de primera instancia. Esta paciente de 14 años no se le conocía la patología. Esta paciente tiene un eco. Tiene un eco y cuando tienen el eco se les dificulta mucho el caracterizar el ventrículo izquierdo. Observen cómo ya es una paciente que tiene 14 años, ya prácticamente un adulto. Vemos esta imagen de esta paciente de 14 años y observen las características del ventrículo izquierdo. Observen cómo el ventrículo derecho tiene una pared delgada, como la vemos habitualmente trabeculada, y observen la pared del ventrículo izquierdo. Es una patología muy interesante. Y es aquí cuando justamente el eco requiere del complemento de resonancia magnética. Observen la anatomía del ventrículo izquierdo. Vemos las paredes del tejido miocárdico. Lo que debemos hacer es definir el contorno endocárdico, ver los grosores de pared, ver la contractilidad. Y en este caso, ¿qué les llama la atención del ventrículo izquierdo? Observen cómo el ventrículo izquierdo, que debería de tener un aspecto compacto, que esto es algo que ocurre en la etapa embriológica, cuando empieza la formación del corazón, tenemos que los dos ventrículos son no compactos, son ventrículos trabeculados y alrededor de la semana 5 empieza a haber una apoptosis que lo que da lugar es a la compactación del ventrículo izquierdo, que es algo que se requiere fisiológicamente. Pero ¿qué ocurre cuando en esta formación hay una normalidad, algo ocurre? Observen cómo el ventrículo izquierdo está totalmente trabeculado. Este es un miocardio no compacto. Observen cómo la porción vemos aquí esta porción epicárdica, observen cómo sí se observa compactación del ventrículo, pero vean cómo el resto, esta porción endocárdica, se ve este deshilachamiento del ventrículo izquierdo. Esto es en relación a una no compactación del ventrículo izquierdo y es por eso que esta paciente llega con falla cardíaca.
Es aquí donde la resonancia es excelente como complemento porque sería muy difícil solo con el eco el poder valorar adecuadamente este miocardio. Ahora bien, en lo que se refiere a volúmenes ventriculares y a la función, definitivamente la resonancia ya hace mucho tiempo es el método ideal en lo que se refiere a función y volúmenes biventriculares. Esto es algo interesante. Es hoy considerado el estándar de oro para valorar los volúmenes y la masa. Definitivamente nos permite un análisis cuantitativo ideal. Esto en una exploración muy rápida. Observen cómo desde la base hasta la punta del corazón podemos realizar un análisis muy rápido, caracterizando claramente los segmentos ventriculares, ver cómo se mueven, los grosores de pared, nos permite analizar la función. Este es un análisis que realizamos en muy pocos minutos. Hoy tenemos secuencias que nos permiten incluso el no requerir de periodos de apnea, o bien también tenemos secuencias especiales para pacientes con arritmias. Ya obtenido todo esto, se hace un análisis semicuantitativo, que también ya todas las plataformas cuentan con análisis semicuantitativo ideal para poder obtener los valores de la función biventricular. Definitivamente la resonancia magnética es el método que nos permite el valorar de una manera muy reproducible. Esto es algo que no ocurre con el eco. El eco es un método que es verdaderamente operador dependiente y no tiene tanta reproducibilidad como la resonancia magnética. En este tipo de pacientes que requieren de un seguimiento continuo, el paciente congénito, es muy importante tener una resonancia magnética basal que nos permita el seguimiento. Como les comentaba, esto ya está bien descrito, esto ya lo sabemos claramente. En los pacientes con cardiopatía congénita es verdaderamente útil, nos permite el que sea muy reproducible. Esto ya está demostrado en varias, ya tenemos evidencia científica en lo que se refiere a esto y de lo que nos habla justamente de que no existe variabilidad interobservador, que es algo muy importante en estos pacientes. Ahora, la importancia del ventrículo derecho en el paciente con cardiopatía congénita también es algo interesante que señalar. El ventrículo derecho es una estructura difícil de estudiar. En realidad siempre ha sido difícil por la situación que tiene. Observen cómo es la cavidad más anterior, prácticamente pegada al esternón, con una pared muy delgada, una estructura muy difícil de estudiar para los ecocardiografistas. ¿Y qué ocurre? Que con resonancia magnética justamente ya podemos valorar mejor esa pared delgada, esa porción trabeculada, con mayor facilidad. Aquí tenemos un caso interesante. Estas son piezas, es una pieza patológica de un paciente que hizo muerte súbita, lo que señaló hace un momento el doctor Marconi. Vemos cómo este paciente de 15 años hizo muerte súbita, un paciente aparentemente sano, jugando fútbol, hace muerte súbita, hacen la necropsia, nos traen el corazón y escaneamos en resonancia magnética el corazón. Este es un eje corto ventricular de un paciente sano. Vamos a llamarlo sano. Y este es el eje corto ventricular del paciente que hizo muerte súbita. ¿Qué les parece? ¿Cuál piensan que haya sido la causa de muerte súbita después de la plática que vimos hace un momento? Tiene miocardiopatía hipertrófica, sí, es miocardiopatía hipertrófica biventricular. Observen cómo no solo es izquierda. Señor, no sé si estará el señor de audiovisual. Perdón, no sé por qué la bota. Tenemos miocardiopatía hipertrófica biventricular. Observen el ventrículo izquierdo, los grosores de pared, y observen el ventrículo derecho, cómo también muestra una hipertrofia muy importante. Este paciente tuvo muerte súbita por una miocardiopatía hipertrófica biventricular que se asocia, la causa de la muerte súbita son arritmias. Como mostró el doctor hace un momento, en estos pacientes lo que hacen es que hacen estas zonas de fibrosis heterogéneas, con distribución heterogénea. De tal forma que el ventrículo derecho, como les comentaba, es muy fácil de estudiar por resonancia magnética. La pared que es tan delgada se puede caracterizar adecuadamente. Es importante valorar. El método no solo me permite valorar no solamente la función del ventrículo derecho, sino también valorar cómo está el resto de estructuras relacionadas con el ventrículo derecho, que este es un punto muy importante. Nos permite valorar las trabeculaciones. Aquí vemos varios casos de cómo podemos caracterizar ambos ventrículos, en estos casos con cardiopatías congénitas. En lo que se respecta, como les comentaba, el ventrículo derecho, el Epstein es una patología que vemos con frecuencia en el instituto, muy difícil por otro método de imagen de definir cuál es el grado de afección que tenemos. En este caso, observen cómo existe atrialización del ventrículo derecho y vemos el descenso del orificio real tricuspidio. Nos permite no solo realizar la caracterización, sino también valorar cómo está, cuantificar los volúmenes, que es algo muy importante, valorar la función ventricular y las vías de salida de ese ventrículo derecho. Aquí se repitió. Aquí tenemos una pieza patológica, observen cómo el ventrículo izquierdo, vemos aquí claramente la pared y vemos aquí la normalidad de la pared del ventrículo derecho en un paciente con una patología muy similar, la comparación que existe entre piezas y cómo el método nos permite caracterizar adecuadamente. Como les comentaba, en lo que se refiere al ventrículo derecho, en particular la resonancia magnética nos permite caracterizarlo. Lo que hacemos son ejes en un plano axial que nos permite una mejor caracterización,
Podemos ver aquí cómo realizamos el análisis habitualmente de un paciente con Epstein. Esto lo podemos encontrar detallado, está muy bien explicado en el sitio que tenemos de internet, en Cardioimagen. El doctor Cano y la doctora Escuadra hicieron un documento en donde explican cómo pueden ustedes hacer el análisis de un paciente con afección de cavidades derechas. Vemos cómo se valora el grado de afección, vemos el descenso de las valvas y vemos el grado de afección que tiene en este caso de Epstein, que es un caso definitivamente severo. Lo realizamos en un plano 4 cámaras, en un 2 cámaras, como lo podemos ver aquí del ventrículo derecho, y algo muy importante en resonancia magnética. Nos permite no solo valorar la función, los volúmenes, la anatomía, sino que también podemos realizar una caracterización tisular, y en estos casos tan importante el definir fibrosis. Aquí vemos fibrosis a nivel del septum interventricular. Aquí tenemos otro tipo de patología que también afectamos ventrículos, el Fallot. Vemos aquí este paciente en donde observen cómo existe una afección. Vemos aquí el septum interventricular, vemos este defecto a nivel del septum interventricular. Observen la hipertrofia del ventrículo derecho en una imagen en plano 4 cámaras. Este caso requiere de la medición, del cálculo de los volúmenes del ventrículo derecho. Observen la estenosis a nivel del plano valvular. Vemos aquí el angioresonancia, observen cómo podemos ver el cabalgamiento de la aorta en este caso. Y vemos aquí la disposición que tienen las estructuras vasculares. Como les comentaba hace un momento, en lo que se refiere a volúmenes y función del ventrículo derecho, es muy importante detallar con cuidado el contorno del ventrículo derecho, y a veces esto puede ser difícil, nos impide el tener los volúmenes ideales en estos casos. La resonancia aquí resulta muy útil. Otra patología que vemos, bueno, el síndrome de Eisenmenger, que es algo que vemos también con frecuencia. ¿Qué es lo que hace la resonancia magnética en estos casos y que resulta muy útil? Nos permite caracterizar primero la anatomía de las cavidades cardíacas, nos permite hablar de la vascularidad y definir cuál es la causa de un síndrome de Eisenmenger, valorar la función ventricular derecha y ver cómo está la vascularidad pulmonar en estos casos, que puede resultar difícil determinar. Observen este paciente de 32 años. Estos son casos que llegan tarde. Son pacientes adultos que llegan ya con hipertensión pulmonar y se determina un síndrome de Eisenmenger. Observen cómo en este paciente, en este 4 cámaras, tenemos dilatación de las cavidades derechas. Observen el ventrículo derecho. Tenemos aquí la vía de salida del ventrículo derecho en el angioresonancia. Observen la dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Observen la dilatación que tienen las pulmonares. Estas son las imágenes que vemos en una placa de tórax, las definimos como unas ramonas, así dicen en el instituto. Observen la rama pulmonar derecha, la rama pulmonar izquierda con una gran dilatación y la dilatación que vimos de las cavidades derechas del ventrículo derecho. Estos son los casos que llegan como adultos con hipertensión pulmonar. Ahora bien, ¿cuál es la causa? Este es el punto interesante y es aquí donde la resonancia nos permite realizar el diagnóstico. Como les comentaba, realizamos un análisis muy cuidadoso aplicando el sistema secuencial segmentario para no perder ningún punto. Y cuando analizamos la vascularidad venosa, ¿qué les parece? Tenemos 1, 2, 3 y ¿qué falta? ¿Por qué se vota, señor? La resolución. Ajá. Pues no sé por qué lo hace, lo vota, ¿vio solito? Se va como al acceso de… Perdón, disculpen, creo que va a estar haciendo esto. Entonces, como les comentaba, vemos aquí dos ramas venosas pulmonares, las derechas, y nos falta una izquierda. ¿Ya vieron eso? Es aquí la importancia de aplicar el sistema secuencial segmentario, que es la rutina que tenemos. Esto también lo pueden encontrar en Cardioimagen, viene descrito el seguimiento del secuencial segmentario. Y aquí tenemos la causa. Observen, ¿dónde está la otra vena pulmonar? Judith. Así es. Observen cómo en la vena cava superior, aquí podemos ver la otra rama pulmonar, aquí la tenemos, aquí tenemos el angioresonancia, aquí tenemos la cava. Esto es algo que resulta interesante porque estos son en ocasiones, no en este caso, por ejemplo, en el particular, donde no tiene esta gran dilatación y llegó como un Eisenmenger del paciente, pero por ejemplo, cuando les piden una angiotomografía coronaria, una angiotomografía en general, pueden ser hallazgos. Siempre contemos las venas pulmonares y veamos que todas las estructuras vasculares estén en su sitio. Eso es algo muy importante. Aquí tenemos entonces este paciente con esta normalidad vascular en la conexión venosa pulmonar. Otra patología que vemos en estos pacientes. Vemos otro paciente con hipertrofia del ventrículo derecho. Observen la hipertrofia que tiene, no solo del ventrículo derecho, también del ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es la causa de hipertrofia en este caso? Es un paciente con un síndrome de Noonan. Vean el ventrículo derecho, 2 cámaras, la gran hipertrofia que tiene, y observen la estenosis pulmonar que podemos encontrar en estos pacientes. Ahora bien, entonces, como les comentaba, en lo que se refiere a normalidades, ya vimos todo lo que se refiere a anatomía.
función y volúmenes, anormalidades vasculares, que esto es algo muy importante. Siempre que tengamos anormalidades vasculares y no sea ideal el ser llevado a tomografía porque vimos los criterios en un principio, ¿qué es lo que podemos ver? Vemos patología de aorta, vemos en estos pacientes aneurismas, disección, coartaciones. Este es solo un ejemplo de lo que podemos ver cuando tenemos una coartación aórtica. Observen, estos son pacientes también muy desafortunados, casos que llegan con hipertensión. Son pacientes que llegan con hipertensión al instituto, adultos con hipertensión, no es infrecuente, vemos varios durante el año. Es un paciente que llega con hipertensión, son pacientes por lo general que llegan de zonas muy lejanas, zonas que se encuentran dentro de los estados de la República, y observen la gran dilatación de la aorta ascendente y vean la coartación aórtica con la gran circulación colateral. Esto desafortunadamente no es algo infrecuente, no tienen un diagnóstico hasta la edad adulta. ¿Qué podemos hacer con resonancia? Podemos hacer, como vemos, una caracterización vascular, una angioresonancia, y podemos realizar incluso navegación endovascular, en donde vemos que este paciente tenía disección. Observen cómo tenía disección. Este es un caso que tiene, yo creo que unos 16 años, este es un caso ya muy viejo, y vean cómo desde entonces hacíamos navegación endovascular, que no tiene en realidad ninguna utilidad diagnóstica, únicamente para la fotografía, pero es algo bonito que desarrollan las plataformas. Este es un caso que no les voy a mostrar porque el doctor Kimura hablará de estos casos que resultan muy interesantes. Este es otro ejemplo muy interesante. Este es un caso muy bonito. Esta es una paciente de 13 años. Es una paciente de 13 años y la importancia que como radiólogos estemos bien informados de este tipo de patologías. Son los pacientes que llegan a la sala de urgencias. Es una paciente que llega a urgencias con dolor torácico muy intenso y fiebre de una semana de evolución. Así es como llegó la paciente al instituto, una paciente de 13 años. Ella llegó a un hospital general, de hecho, por la fiebre y el dolor torácico que no sabían qué era lo que ocurría. La exploran y le encuentran un soplo interescapular, es lo que refieren a la exploración física, y mucho dolor. Le hacemos una angioresonancia. ¿Y qué es lo que encontramos? Este paciente se preguntarían, bueno, ¿y por qué se le hizo una angioresonancia y no una angiotomografía, que sería lo más fácil o rápido? Este es un estudio muy viejo, tiene 15 años aproximadamente, es cuando no teníamos en el instituto aún tomografía, teníamos solo resonancia. Y bueno, observen cómo practicamos la angioresonancia y qué les llama la atención. ¿Qué les parece? Tiene primero una zona de disminución de calibre aquí, tiene una zona de coartación, la paciente tiene una coartación aórtica, pero ¿qué ocurre por debajo de la coartación? Recuerdan que la paciente tenía fiebre. ¿Qué les parece esto? La paciente tiene un aneurisma micótico. Este tipo de endarteritis en pacientes que tienen anormalidades en el flujo, como vemos esta paciente con una coartación aórtica, pacientes con estenosis a otro nivel, tienen como ese riesgo muy importante de daño endotelial, y en estas zonas de daño endotelial los pacientes pueden ser endarteritis. Esta paciente hizo un aneurisma micótico por debajo de la zona de coartación. Un caso muy desafortunado porque prácticamente son casos catastróficos. A esta paciente le fue muy mal en la cirugía por la gran inflamación, el proceso infeccioso que tenía en la aorta descendente. Anormalidades en el flujo con resonancia magnética. Esto es un método que es verdaderamente útil en lo que se refiere a esto y con un gran futuro en eso. Creo que lo que voy a hacer es que voy a intentar salirme. Creo que aquí está abierto, si me permiten, voy a desactivar. Pienso que quizás esto puede. Ya desactivé el internet, creo que eso puede funcionar. Muy bien, listo. Entonces aquí tenemos, en lo que se refiere a flujos, observen, esto es algo muy interesante y es un privilegio de la resonancia magnética. Esta es una imagen en un plano 4 cámaras, vean cómo tiene dilatación de las cavidades derechas y una insuficiencia tricuspidea severa. Estos son los casos que en ecocardiografía definitivamente el eco es un método ideal para valorar flujos, pero la resonancia magnética no se queda atrás. Lo que hacemos aquí se realiza un corte perpendicular que me permite analizar cuál es la patología a nivel del plano valvular. Este es el eje corto. Es este corte que se realizó aquí perpendicular al flujo y vemos la normalidad en el flujo y vemos cómo tiene esta zona, podemos valorar la insuficiencia. El método nos permite cuantificarlo, el grado de insuficiencia, o bien el grado de estenosis también podemos valorarlo. Aquí tenemos una imagen a nivel de la raíz de la aorta, se hace un plano valvular, un corte perpendicular al plano valvular aórtico y observen esta válvula aórtica de configuración bivalva, no trivalva como habitualmente lo vemos. Aquí vemos esta válvula aórtica bivalva y nos permite analizar no solo la morfología sino la función. Este es otro caso muy interesante, observen cómo podemos ver aquí el eje corto de la válvula aórtica, otra válvula aórtica bivalva. ¿Y qué otra cosa les llama la atención en esta válvula aórtica bivalva?
Observen la hipointensidad tan marcada a este nivel, esto en relación a calcificación de la válvula, y es un paciente con estenosis muy importante y me permite cuantificar el flujo con este método, el valorar, estimar el gradiente que tiene. En este caso, es justamente en relación a este caso, sabemos que los casos con coartación aórtica en un porcentaje muy alto tienen una válvula aórtica bivalva. Ahora, ¿qué ocurre en los pacientes con coartación? ¿Qué podemos hacer también? Estimar los flujos y tener un cálculo de cuál es el grado de estenosis, la afección hemodinámica que condiciona esa zona de estenosis. También podemos cuantificar flujos a nivel de los defectos septales, lo cual resulta muy importante. Cuando hablamos de resonancia magnética en un futuro, este es un punto muy interesante porque justamente uno de los desarrollos que están realizando las diferentes plataformas es para valorar flujos. Y el futuro que viene en resonancia magnética cardiovascular es hemodinámica intracavitaria. Es lo que vamos a ver en los próximos 5 o 10 años, el desarrollo de resonancia magnética en esta área. Aquí podemos ver, este es un ejemplo muy bonito, observen esta paciente con una dilatación de la aorta ascendente, observen la dilatación de la aorta ascendente, incluso de la porción de la aorta descendente torácica, y vean la válvula aórtica. En este caso la válvula aórtica no es ni tricúspide ni bicúspide, es una válvula aórtica pentacúspide, y cómo la resonancia nos permite una adecuada caracterización. Ahora bien, uno de los puntos más interesantes de la resonancia es definitivamente la caracterización tisular y resulta verdaderamente de utilidad en estos pacientes con cardiopatía congénita. La detección de gadolinio tardío, como comentaba hace un momento el doctor, es muy importante. Lo que ocurre en estos pacientes es que nosotros al administrar gadolinio se llama secuencia de reforzamiento tardío porque hace 20 años que la empezaron a trabajar. Lo que hacían era inyectar gadolinio y dejaban pasar entre 10 a 15 minutos para adquirir secuencias en inversión-recuperación. Lo que ocurre habitualmente en un paciente sano, en un miocardio sano, es que el gadolinio se va a lavar. No lo vamos a encontrar si hacemos reforzamiento tardío. Pero ¿qué ocurre en un paciente que tiene alguna anormalidad en el tejido? ¿Qué tipo de anormalidades podemos encontrar miocárdicas? Algo que ocurre, sabemos que el gadolinio es un material de contraste extracelular. Entonces, ¿qué anormalidades puede haber en donde se quede el gadolinio? Puede haber zonas de edema, inflamación. ¿Edema asociado a qué? Edema asociado o bien a un evento isquémico o a un evento infeccioso, como podría ser una miocarditis. Se puede quedar el gadolinio también ¿en dónde? En zonas donde hay fibrosis, donde hay tejido donde hay colágena, también se queda ahí el material de contraste. Y esto lo podemos encontrar con diferentes distribuciones, lo cual resulta muy interesante y es aquí la gran utilidad de la resonancia magnética. Observen en este paciente con Fallot, que es el que vimos hace un momento, cómo no solo caracterizamos la normalidad intracavitaria, vimos el defecto del septum interventricular, la hipertrofia del ventrículo, pero un punto muy importante. Administramos gadolinio y lo que hacemos es caracterizar las imágenes de reforzamiento tardío. ¿Qué encontramos? El gadolinio no debe de aparecer en ninguna zona y estas secuencias de inversión-recuperación lo que debemos de verlas es homogéneamente hipointensas. ¿Y qué vemos? Zonas de reforzamiento en varios puntos, esto en relación a zonas de fibrosis. Esto en los pacientes congénitos es muy importante porque entonces nos habla del valor pronóstico que tiene este hallazgo. Pacientes que tienen extensas zonas de fibrosis, como por ejemplo serían este tipo de pacientes, si se piensa ser llevados a una corrección, tenemos un problema muy importante porque entonces tenemos el riesgo de que disfuncione el ventrículo izquierdo. Entonces, aquí el valor pronóstico de la resonancia magnética en la demostración de fibrosis. En este paciente con síndrome de Noonan lo mismo, observen cómo identificamos varias zonas de fibrosis en el tejido hipertrófico. Además de que, bueno, sabemos que las zonas de fibrosis están asociadas a anormalidades en la conducción y estos pacientes tienen un riesgo de arritmias muy alto, como lo mostró hace un momento el doctor. Vemos aquí estas zonas de fibrosis en este paciente con síndrome de Noonan. El paciente con Epstein, como ya les comenté, donde vimos que tiene la lateralización del ventrículo derecho, vemos el descenso de la válvula tricúspide y vemos que puede estar asociado a extensas zonas de fibrosis. Estos son los pacientes que también tienen un riesgo muy alto de muerte súbita asociado a arritmias, como les comento. Anormalidades coronarias. En lo que se refiere a anormalidades coronarias, bien, la resonancia magnética, el doctor mostró imágenes hermosísimas de resonancia. La resonancia magnética, la utilidad que tiene en lo que se refiere a anormalidad coronaria es en realidad únicamente para valorar los hallazgos a nivel de los ostiums coronarios, es decir, anormalidades coronarias en lo que se refiere a anormalidades en el origen de las arterias coronarias. No vemos la porción distal de las coronarias, este no es definitivamente el método ideal. Sin embargo, se han desarrollado secuencias
que sin contraste nos permiten caracterizar adecuadamente la anatomía coronaria en la porción, en los ramos proximales. Observen, esta es una imagen que me prestó el doctor Abad, que me envió de Medellín, en donde podemos ver esta secuencia. Esta es una secuencia de una plataforma en específico, en donde vemos aquí la porción proximal de la corona, el tronco coronario, y observen este aneurisma coronario en un paciente con Kawasaki. Esto no es algo que veamos con frecuencia, esto no es algo tampoco nos refieren pacientes, no se refieren pacientes para valorar anatomía coronaria por resonancia magnética. Lo que sí se hace es que pacientes que estamos valorando, quizás un paciente con Kawasaki, que lo hacemos habitualmente para buscar infartos que en ocasiones ni siquiera son sospechados, aprovechamos y hacemos secuencias para valorar la anatomía coronaria, pero no al revés. Ahora bien, los pacientes operados, este es un punto muy importante a tomar en cuenta, es definitivamente donde la resonancia juega un papel también muy importante. Los pacientes que están posoperados, el seguimiento con resonancia magnética es vital para los cirujanos y para los clínicos para tomar decisiones. Aquí vemos, este es un paper que también sugieren, donde se hace referencia justamente a este tipo de reparaciones y en donde se menciona cómo la resonancia magnética nos permite valorar la anatomía y la fisiología en estos pacientes ya operados. En pacientes que tienen pacientes univentriculares, antes y después de la conversión a una circulación de Fontan, este método es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo, un paciente de 12 años con atresia tricúspide. Observen la imagen en un plano 4 cámaras, vean cómo no tenemos ahí ausencia de la válvula tricúspide, esto sustituido por un tejido fibroso en esta porción y prácticamente funciona como un ventrículo único. Este paciente es llevado a cirugía y entonces lo que se le realiza es un Fontan, que es una conexión cabo-pulmonar a este paciente. Y entonces observamos cómo se realiza la conexión. La resonancia es verdaderamente útil y nos resulta muy fácil el poder caracterizar adecuadamente cómo se realizó la conexión y cómo está funcionando la conexión, que es el punto más importante de definir. Observen en la cava superior, la cava inferior, cómo se conectan a la rama pulmonar derecha. Aquí la vemos la imagen en cine, vean qué bonito, ya que se obtuvo, ya que tenemos la imagen primero estática, podemos valorar la imagen en cine y podemos valorar si existe alguna normalidad en el flujo, si hay una zona de estenosis, a veces hay fibrosis en estos sitios de conexión, importante el caracterizarlo por este método de imagen. ¿Cómo hacemos estos estudios? Que creo que es importante el que lo mencionemos. ¿Cómo se realizan? Es decir, ¿qué tipo de unidades son los que pueden realizar este tipo de estudios que hemos mostrado? Definitivamente hoy cualquier plataforma de resonancia magnética tiene la capacidad de hacer esto cuando cuenta con un software completo de cardio. Aquí sí hago mucho hincapié. Hoy es muy fácil, hoy prácticamente todas las plataformas son excepcionales en lo que se refiere a tecnología y es muy fácil el poder adaptar un software completo de cardio, pero es algo que tenemos que tomar en mente porque algo que está ocurriendo es que se adquieren los equipos, pero no se adquiere el software de cardio porque se piensa que no se va a hacer. Esto es algo muy interesante, porque si yo pienso que es algo que no voy a hacer, se va a quedar así, sin hacer. Pero si estoy pensando que tengo un equipo que tiene la capacidad de hacerlo, definitivamente debemos de tomarlo en cuenta y adquirir siempre los softwares completos de cardio. ¿Por qué? Porque la utilidad que tienen este tipo de pacientes es muy importante. Requerimos de un equipo de resonancia magnética, requerimos de un grupo multidisciplinario entrenado definitivamente. Vean cómo tenemos aquí una máquina de sedación compatible con resonancia magnética. Los anestesiólogos tienen mucha experiencia en este tipo de procedimientos. Se trabaja de manera multidisciplinaria con los anestesiólogos, con los cardiólogos pediatras, con la gente de resonancia magnética y lo que tratamos de hacer es hacer una exploración muy fácil porque el paciente no está sedado, el paciente está anestesiado y es algo que debemos de realizar muy rápido. Estamos hablando de pacientes que además tienen, la función no es la óptima. ¿Qué valoramos en estos pacientes? ¿Cuál es la secuencia que seguimos? Primero analizamos los atrios, la anatomía que tienen las aurículas. ¿Cómo están esos apéndices auriculares? Muy importante para nosotros el definir si son derechos o izquierdos. Valoramos la anatomía ventricular, valoramos las estructuras vasculares, la concordancia aurículo-ventricular y la concordancia ventricular-arterial. Cuando hablo de concordancia me refiero justamente a eso, a que la aurícula derecha esté conectada al ventrículo derecho y el ventrículo derecho esté conectado a la arteria pulmonar. Del lado izquierdo exactamente lo mismo. A eso me refiero con concordancias. Después valoramos las estructuras vasculares, por supuesto, la aorta, el arco aórtico, que esto ya es muy fácil de revisarlo, la anatomía vascular pulmonar y, por supuesto, la venosa pulmonar, como comentamos, que es muy importante. Observen cómo en este caso aquí sí tenemos 1, 2, 3, 4 venas pulmonares. Muy importante. Este es el esquema del doctor Luis Muñoz.
Este es el esquema en donde podemos definir lo que hace, lo que les acabo de comentar. Esto lo pueden encontrar en el sitio de internet, en nuestro sitio Cardioimagen, se denomina cardioimagen.org. Ahí lo detalla el doctor Muñoz claramente este esquema, en donde nos menciona los situs, el situs solitus, situs inversos, el dextroisomerismo, levoisomerismo. Después tenemos aquí las conexiones aurículo-ventriculares, que puede ser concordante, discordante, ambigua, doble salida o única, como lo podemos ver aquí. Las conexiones ventrículo-arteriales concordante, discordante, doble salida o única salida, como vimos un caso hace un momento. Podemos ver cómo están los niveles de conexión. ¿A qué se refiere? A la válvula tricúspide y mitral, la disposición que tienen y la morfología. Anormalidades asociadas, que eso es algo muy importante a valorar. Siguiendo este esquema, si como radiólogos, imagenólogos, seguimos este esquema de una manera muy estricta, no vamos a perder ninguna normalidad. Ese es el punto clave para hacer imagen en los casos de cardiopatías congénitas. El esquema lo van a encontrar en el sitio de internet, el acceso es libre. Ahora bien, como les comentaba, definitivamente la resonancia magnética es un método ideal, no tiene restricción con el hábitus del paciente, no tiene restricción en la constitución del paciente, como lo comentábamos, nos permite un análisis anatómico completo, prácticamente en 3D, fisiológico y funcional en estos pacientes sin la utilización de radiación ionizante o material de contraste yodado. Esta es la gran utilidad del método en el paciente con cardiopatía congénita. Ahora bien, quiero mencionar la tomografía porque definitivamente, como comentaban en la plática previa, hoy no estamos haciendo, es muy raro que en un área, es muy interesante cómo está dividida la imagen. Cuando hablamos de imagen cardiovascular, los que hacen imagen cardiovascular no solo hacen resonancia, se están entrenando haciendo resonancia y tomografía. Los que hacen eco hacen incluso un año adicional de resonancia y tomografía. Entonces tengo que hablar de tomografía para señalar y para que sepan ustedes que se dedican a resonancia, cuando no es resonancia magnética, ¿qué otra opción tiene el paciente? Que es algo que debemos nosotros de saber para poder referir a los tratantes. Cuando hablamos de tomografía, definitivamente también está aplicado en los casos de cardiopatías congénitas como una 7. Aquí lo que toman en cuenta definitivamente como una limitante es la radiación ionizante, así lo consideran, pero revisando los criterios apropiados está indicada. La tomografía definitivamente no me permite definir la anatomía intracardíaca y extracardíaca de manera muy fácil. Observen esta imagen de tomografía, la resolución que tiene es excelente para caracterizar adecuadamente. Vemos aquí, hacemos exactamente el mismo ejercicio que aplicando siempre el sistema secuencial segmentario. Vemos imágenes en 4 cámaras, ejes cortos, vías de salida, estructuras valvulares, estructuras vasculares. ¿Cuál es la gran utilidad y la ventaja deliciosa de la tomografía? La rapidez. Como les comentaba, lo que hacemos en el instituto, que también depende mucho de la plataforma que tenemos, pero lo que hacemos en el instituto, la plataforma con la que contamos, que es bellísima, nos permite realizar estudios sin sedar a los pacientes. Están despiertos los pacientes, solo se emplean algunos trucos que tenemos ahí para poder tenerlos tranquilos y vemos cómo se puede realizar un estudio sin restricción. Aquí tenemos una imagen en 4 cámaras en donde valoramos la concordancia aurículo-ventricular, como les comentaba. Observen la anatomía del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo del derecho, totalmente trabeculado el derecho. Podemos definir cuando hay discordancia de normalidad en el situs también, que es importante. Valoración de las estructuras valvulares. El método de tomografía es bellísimo en lo que se refiere a estructuras valvulares, lo sugiero muchísimo cuando sospechamos una patología que requiere de un complemento. Observen esta válvula aórtica bivalva, vean esta estenosis valvular aórtica calcificada y vemos la apertura cómo está comprometida en este caso. Defectos en el septum interauricular e interventricular, podemos definirlos también claramente. En muchas ocasiones se les pide a estos pacientes una tomografía cuando se considera que es un candidato a un dispositivo, a un Amplatzer. Son llevados a tomografía para poder realizar las mediciones específicas y el poder definir si es o no el paciente candidato para Amplatzer. Este es un caso también donde podemos ver cómo la tomografía resulta muy útil. Observen la disposición del corazón, ¿qué les parece? Es un corazón totalmente desplazado hacia la izquierda. Vemos este corazón como llama la atención. Esto en relación a una agenesia pericárdica, pero además el paciente tenía un pequeño conducto arterioso en este caso. Y por supuesto, además la anatomía coronaria. Pero lo que quería mostrar era empezar por la anatomía, cómo no solo la tomografía es considerada cuando queremos valorar las coronarias, sino que también la anatomía intracavitaria. Definitivamente las coronarias son las estrellas en lo que se refiere a angiotomografía, es el método ideal para valorar la normalidad. Aquí vemos un paciente pediátrico, cómo podemos caracterizarlas adecuadamente, el ostium de la coronaria derecha, el tronco izquierdo.
la coronaria derecha y vemos aquí la coronaria izquierda, descendente anterior y circunfleja. Es un método ideal para valorar anatomía coronaria. Aquí podemos ver los trayectos coronarios sin ningún problema. Anormalidades coronarias. Este es un caso muy interesante, es también un caso que ya tiene muchos años. Este es un caso que me encanta mostrar porque esta es una paciente de 2 años. Algo muy interesante con los hemodinamistas, los cardiólogos pediatras que se dedican a hemodinámica, que son unos expertos en el instituto, es que ellos ya tienen muy bien entendido cuál es la idea de realizarles tomografía o resonancia a estos pacientes. Ellos no quieren llevar a los pacientes a diagnóstico, ellos ya quieren a los pacientes para hacer un procedimiento terapéutico. Esta es una paciente de 2 años con un soplo constante. A esta paciente la ven y le realizan un ecocardiograma también en manos expertas en donde sospechan que existe una anormalidad. No logran caracterizar adecuadamente, pero ven una masa extracardíaca que les llama la atención. Le practicamos una tomografía a esta paciente y observen cómo tiene una dilatación del tronco de la coronaria derecha, observen la coronaria derecha y vean cómo se continúa aquí la coronaria derecha muy pequeñita. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta coronaria? Observen, la coronaria derecha que está dilatada en su porción proximal tiene un saco aneurismático que entra al ventrículo derecho. Es una fístula intracavitaria, una fístula coronaria intracavitaria. Aquí está la reconstrucción, vean qué linda se ve, aquí está la coronaria derecha, el saco aneurismático y cómo entra el ventrículo derecho y se continuaba por debajo con un calibre normal. ¿Qué ocurrió cuando los he llevado a terapia percutánea? Se le colocó a este paciente un coil, se cerró el aneurisma y la paciente estuvo muy bien. Son los casos afortunados en donde definitivamente la tomografía, que es un método muy rápido y muy útil, resulta excelente. Otro tipo de paciente es una paciente adulta que se presenta con disnea a los 18 años de edad, disnea que fue acentuándose, se le hace una placa de tórax en donde en la placa de tórax se encontró cardiomegalia, no se logra definir cuál es otra causa de la cardiomegalia. Les llevamos a tomografía y observen. ¿Qué les llama la atención en este caso? 18 años disnea. El árbol coronario está verdaderamente dilatado, tiene una dilatación de las arterias coronarias muy importante, pero es de manera global. Algo muy interesante de la angiotomografía coronaria y que me parece fascinante es que realizas un disparo sistémico, a diferencia de cuando los pacientes son llevados a hemodinámica en donde el disparo es selectivo a una de las coronarias. Al realizar un disparo sistémico podemos ver en este caso cómo tiene una dilatación terrible del árbol coronario, tanto derecho como izquierdo. Aquí tenemos 2 coronarias, aquí el corazón está un poco volteado, o como podemos ver aquí. Vemos aquí la coronaria, ¿esta de qué lado es? ¿Esta de qué lado es? ¿Esta qué estructura es? ¿Qué les parece? Aquí lo voy a poner de este lado. Esta es la aorta. De la aorta sale la coronaria derecha, pero ¿qué pasó aquí con la coronaria izquierda? ¿Esta qué estructura es? Es la arteria pulmonar. En este caso, la coronaria está saliendo de la arteria pulmonar. ¿Cómo se denomina esta patología? Alcapa, así es. Esta es una paciente de 18 años con una alcapa. Y la razón justamente de la dilatación de las cavidades es la isquemia que tienen. Observen qué belleza, vean cómo sale la coronaria de la arteria pulmonar. Y vemos aquí su estudio de medicina nuclear que ocurría con esta paciente, tenía una isquemia muy importante, observen la isquemia anterior tan importante en relación justamente a esa normalidad en la anatomía coronaria. Y bueno, también este tipo de casos complejos que también vemos en tomografía en donde podemos caracterizar muy rápido, este es un paciente con transposición de las grandes arterias en donde podemos caracterizar no solo eso, sino también la anatomía coronaria. Este es un paciente adulto, de una manera muy fácil y muy rápido caracterizarlo adecuadamente. De esta forma, la tomografía, como les comentaba, resulta verdaderamente un método muy útil. La dosis de radiación no es ya un problema para nosotros. En realidad, hoy las diferentes plataformas lo que hacen es optimizar las dosis de radiación de una manera muy fácil. Sabiéndolo hacer, podemos hacer estudios sin ningún riesgo para los pacientes y solo tomar en cuenta, por ejemplo, el paciente pediátrico. Eso sí, el paciente pediátrico hay que valorar siempre, bueno, cuál es el riesgo y el beneficio de llevar a un paciente a tomografía. Definitivamente, cuando hablamos de la caracterización cardíaca, cuando aplicamos protocolos retrospectivos, la dosis de radiación es alta cuando lo comparamos con el resto de estudios de tomografía. Es decir, si yo lo comparo con una tomografía de cráneo, de abdomen, y pienso en una angiotomografía cardíaca, definitivamente la demanda de dosis de radiación es importante comparada con el resto. Pero si yo valoro el riesgo y el beneficio de cuál va a ser mi beneficio al llevar a este paciente a un estudio único, hay que tomarlo en cuenta e ir por él.
Si se va a tratar de un paciente con cardiopatía congénita en quien definitivamente tienen que hacer estudios de seguimiento repetidos, ahí sí debemos de tener cuidado y el valorar cuándo voy a hacer el estudio de tomografía. Aquí está el paciente que les mostré en un principio, en donde se ve justamente el defecto del septum interventricular. Vemos aquí el arco aórtico, la hipoplasia del arco aórtico en este caso. Como les comentaba, cuando hablamos de la dosis de radiación, cuando yo comparo la radiación que se aplica en un estudio de tomografía con el resto de los estudios que vemos, cuando los de medicina nuclear, cuando vemos una placa de tórax, definitivamente la angiotomografía sí debe de ser tomada con cuidado, aunque sabemos que recibimos radiación en nuestra vida diaria, esto ya también lo sabemos, y es algo que no debemos ya de temer, pero sí tener cuidado definitivamente con esto. Y como les comentaba, valorar siempre cuál va a ser el beneficio de realizar al paciente el estudio. Este es un trabajo de los alemanes, en donde ellos con mucha experiencia en lo que se refiere a dosis de radiación, en estos pacientes pediátricos hacen mención, y en realidad es interesante porque los alemanes prácticamente casi no tienen cardiopatías congénitas, es algo que no ven ellos, por eso se hacen pocos estudios, pero son los que empezaron a escanear en este tipo de equipos y la dosis de radiación bastante optimizada. Entonces, ¿qué pienso hacer? ¿Qué tenemos de la tomografía en este tipo de pacientes? Es también un método que no tiene impedimentos en lo que se refiere al hábitus, también es un gran complemento en esos casos, me permite visualizar la anatomía intracardíaca, extracardíaca y la anatomía coronaria, con la limitante de la función, que es algo que debemos de tomar en cuenta. Este esquema me gusta mucho para hacer un resumen de esto. Y aquí tenemos resonancia magnética y tomografía. Anatomía, ambos métodos son excelentes. Función biventricular, la resonancia magnética es excelente. La tomografía en realidad está limitada en lo que se refiere a función ventricular. Medición de flujos, resonancia magnética. Caracterización tisular, resonancia magnética. Grandes arterias, ambos métodos son excelentes. Conexión de venas, ambos métodos. Anatomía extracardíaca, es decir, todo lo que se refiere a anatomía vascular, ambos métodos. Anatomía coronaria, definitivamente la tomografía es el método ideal. Ahora bien, ¿qué limitantes tenemos con estos métodos? ¿Qué limitantes existen? La resonancia magnética hay que tomar en cuenta definitivamente la limitante de la claustrofobia. Esto es algo interesante. En el medio privado, cuando hacía yo medicina privada, definitivamente la claustrofobia es algo de todos los días. En el instituto, en donde hacemos estos estudios, la verdad es que el paciente es muy noble. Siempre que al paciente tú le explicas detalladamente lo que va a ocurrir, le sorprendería mucho ver a estos pequeñitos de 5, 6 años, 7 años, que vienen a hacerse el estudio, vienen siempre con sus padres, vienen unos días antes a programar el estudio, los pasamos y les explicamos que este es un equipo como si fuera una nave espacial, los acostamos, esto es días previos a su estudio, y los ponemos dentro del magneto para primero mostrarles cómo es la situación. Y la verdad es que cuando tú le explicas al paciente, no me lo creían, pero estos pacientes no requieren de sedación y hacen las apneas tal como se las pedimos, pero sí lo hacemos con un entrenamiento, es decir, un día de entrenamiento previo, y al paciente le parece incluso emocionante el venir a su estudio de resonancia magnética. Ya que se les practica la resonancia magnética, se les da un diploma por el haber asistido a su estudio de resonancia magnética. Entonces, lo que hay que hacer es quizás el buscar la forma de estos niños, no requieren en muchas ocasiones de sedación, que puede ser la limitante en resonancia magnética, pero sí se puede hacer definitivamente. Otra limitante, ¿cuál sería la otra limitante? Bueno, la radiación ionizante, la tomografía como ya sabemos, el contraste iodado, la tomografía definitivamente, el gadolinio, la resonancia magnética. Sabemos que, bueno, esto es un tema en resonancia magnética. Hoy tenemos como limitante, estamos pidiendo definitivamente los niveles de creatinina y calculamos la función renal para valorar si el paciente debe de ser llevado a resonancia magnética por la población que tenemos. Eso es algo muy importante para nosotros. No hemos hecho, porque ya lo consideramos también, no hemos hecho ningún análisis en lo que se refiere a estos últimos reportes de los depósitos en ganglios basales de gadolinio. Esto no lo hemos analizado y es algo que vamos a tener que tomar en cuenta definitivamente nosotros, porque estamos haciendo estudios repetidos en niños. Entonces, es algo que yo espero la próxima ocasión que me inviten a esta reunión, el tenerles ya información al respecto, pero aún no lo hemos nosotros analizado porque estamos haciendo estudios repetidos en niños y debemos de ser cuidadosos con eso. En lo que se refiere a implantes metálicos, la resonancia magnética sabemos que es una limitante relativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que analizar de qué se trata el caso, qué es lo que tiene, y debo de decir que por lo general pasan a resonancia magnética. Esta semana algo muy interesante que me gustaría comentarles, porque creo que es interesante comentarlo respecto a limitantes.
Ven esta limitante de la resonancia magnética de las prótesis valvulares. Es un tema porque nos hablan frecuentemente de la resonancia para preguntarnos. Todas las prótesis valvulares cardíacas entran a resonancia magnética, absolutamente todas. Había una limitante, no sé si recuerdan ustedes cuando revisas la literatura de la famosa Starr Edwards, la válvula de bola, que esta es una válvula de posición mitral que las válvulas tienen 30 años, son prótesis valvulares que se colocaron hace muchísimos años, es más, prácticamente nosotros ya no vemos estos pacientes. Y la verdad es que nosotros en el instituto nos negábamos a hacer estudios en estos pacientes, que era algo muy inusual, pero decíamos, no vamos a hacer nosotros estudio en una Starr Edwards. Cuando revisamos la literatura, esta semana nos presentan un caso muy interesante, una mujer con una Starr Edwards que tiene hoy, la paciente 58 años, se la colocaron hace 32 años la prótesis, y la paciente está viva, está bien. Y decidimos meter la resonancia magnética, cero complicación, no ocurrió nada y le encontramos a la paciente un infarto. Muy importante hacer el estudio en esta paciente porque era una paciente con dolor torácico que se le hizo coronariografía sin lesiones y que no sabían qué había ocurrido. Y le hicimos el estudio y tenía un infarto. Entonces, la limitante de las prótesis valvulares hay que ser muy cuidadoso, prácticamente ya no existen. Para marcapasos y desfibriladores, la resonancia magnética sabemos que tenemos esa limitante que también tenemos que tomar en cuenta que ya existen hoy desfibriladores que son compatibles con resonancia magnética. Supongo que en estas reuniones ya se discuten esos temas de limitantes, que creo que es un tema muy importante a tener claro y que deben de existir simposios especiales de cómo voy a hacer un estudio en un paciente con un marcapaso compatible con resonancia magnética. Es un tema que debemos de conocer todos los que nos dedicamos a resonancia magnética. Cuando revisamos, participamos con la Sociedad de Resonancia Magnética. Y cuando valoramos, bueno, estudios en cardiopatías en congénitos, en realidad no se hacen en muchos sitios. Y este es un problema porque esto no es por falta de disponibilidad de los equipos, es falta de un personal capacitado en esto. Y este es un tema que debemos de tomar en cuenta. En el instituto tenemos un curso de alta especialidad con la UNAM, en donde estamos formando radiólogos, cardiólogos y cardiólogos pediatras, un año de imagen cardiovascular, resonancia magnética y tomografía. Hoy no faltan equipos, lo que necesitamos son expertos en esta área porque nos están sobrando pacientes y es algo que debemos de hacer. Vean cómo no en todos lados se hace. En Estados Unidos se utiliza mucho en cardiopatías congénitas y aquí aparece México, ya estamos aquí gracias a formar parte del grupo. Aquí vemos la distribución en el mapa. Y por favor los invito ya para terminar esta exposición que nos acompañen, que nos sigan en Cardioimagen. Cardioimagen es un esfuerzo colaborativo muy grande que hacemos muchos junto con el doctor Kimura, que iniciamos esta página hace ya 3 años. La página va bastante bien, los invito a que vengan a la página, que revisen. Cardiopatías congénitas es un tema que abordamos de manera muy extensa. Y creo que es muy importante el tener acceso a esto. También nos van a poder encontrar en Facebook y en Twitter, quienes están en las redes sociales. En Facebook y en Twitter lo que hacemos es postear la actividad diaria que tenemos en la institución. Posteamos cuál fue el caso de la semana, cuál es el artículo que estamos revisando, qué tema se revisó, entonces posteamos bibliografía de interés y nos pueden seguir en estas redes sociales. Y solo comentar que, bueno, dedico esta presentación a nuestro maestro, el doctor Luis Muñoz, que tiene un problema de salud ahorita y que, bueno, es nuestro maestro y es por quien hacemos este tipo de presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Aloja. Tenemos un poquitito de tiempo, sé que en teoría, de acuerdo al programa, deberíamos estar en receso, pero si gustan podemos, si existe alguna pregunta, dejar estos 5 minutitos antes de salir. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta para la doctora?